posible de lograr. Hoy tengo el gusto de estar junto al doctor Juan Esteban Sierra, médico cirujano de la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos, y vamos a hablar de las complicaciones posibles después de una cirugía estética, de un procedimiento quirúrgico que se hace por elección. Doctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diana. Muy contento de estar nuevamente en tu programa tocando estos temas tan interesantes. Y además resolviendo tantas inquietudes que tenemos. Yo sé que ustedes se mantienen a la expectativa de que respondan una cantidad de preguntas que hacen a través del correo del doctor Juan Esteban, a través del correo del diario de Diana. Y una de ellas es, ¿qué complicaciones pueden surgir después de una cirugía estética? Hablar de las complicaciones más frecuentes, que es lo que a las personas a veces creen que las complicaciones más frecuentes son las más graves. Y no, resulta que las complicaciones graves son rarísimas y las complicaciones más frecuentes hacen referencia generalmente a temas de la cicatriz, de la cicatrización, de problemas que se pueden presentar en los primeros días después de la cirugía o incluso hasta pasados 2 meses o 3 meses después de la cirugía, y esas realmente son las más frecuentes. Siempre llamando la atención sobre un tema, y es que la prevención de las complicaciones es lo más importante. Si bien que tiene que haber un especialista al lado del paciente constantemente durante ese periodo posoperatorio para mirar cómo está evolucionando, y eso es una parte también muy importante que las personas deben tener en cuenta, que no es solamente conseguir o tener el cirujano que le realizó el procedimiento, sino también aquel que está, digamos, comprometido con esa recuperación y con ese resultado final del paciente. Yo a las pacientes a veces les digo, hay que pensar más en el resultado a largo plazo que no el resultado inmediato. Entonces, no hay que tener prisa con ciertas cosas, porque a veces de las carreras pues no queda sino el cansancio o las complicaciones, como solemos decir. Entonces, primero que todo, la prevención a través de una buena alimentación, de evitar operar pacientes que tengan algún tipo de enfermedad, evitar de pronto el cigarrillo, que influye tanto en el tema de la cicatrización y de la irrigación de los tejidos. O sea, conocer muy bien el paciente antes de operarlo para operar un paciente sano. Una vez nosotros, de todas maneras, llegamos al procedimiento quirúrgico, vamos a evitar esas complicaciones haciendo la cirugía en un lugar adecuado. Tener una clínica donde se cuente con todos los recursos, una clínica pues de realmente donde haya no solamente alta tecnología, sino también profesionales incluso de otras áreas que de pronto en un momento dado pueden llegarnos a ayudar, porque el cirujano plástico de pronto, en cuanto a conocimientos de ciertas especialidades distintas, pues no hay, pero si uno tiene el colega que le está ayudando, pues para eso están ellos. Yo muchas veces el paciente me llega a la consulta la primera vez, o si llega a tener alguna alteración que yo no estoy muy seguro de qué es, pues tengo a unos amigos que me pueden ayudar, colegas de mucha experiencia también, que de pronto me pueden dar muchas más luces y me ayudan inclusive a tratar los pacientes para que todo salga bien. Pero también vienen a veces esas complicaciones de pronto que no se esperan. Hay complicaciones inesperadas, que yo siempre, un paciente me dice, doctor, pero no hay ninguna complicación, ¿cierto? Y yo, pues yo jamás le he dicho que no hay ninguna complicación. Yo digo que siempre puede existir complicaciones. Lo importante es tener ese acompañamiento después del procedimiento para que si existe alguna complicación, ese paciente sea tratado y esa complicación sea resuelta. Entonces eso es uno de los temas más importantes, resolver la complicación. No es convencer al paciente de que no existen complicaciones. Porque todo es posible de lograr.
Radisson Aerohotel Bogotá Airport. Moderno, exclusivo e inspirador. Ubicado en un sector estratégico para su estadía en la capital de Colombia, le espera para que disfrute habitaciones con vista y diseño, salones versátiles de gran capacidad, spa de clase mundial y gastronomía fresca, variada y flexible. Radisson Aerohotel Bogotá Airport. Una experiencia sorprendente. Porque todo es posible de lograr. Doctor, uno a veces se hace como un cuestionamiento grande y dice, bueno, es que yo me voy a hacer una cirugía estética, una cirugía plástica, y si después me va mal, y usted sabe que los medios de comunicación, muchas personas siembran como el terror alrededor de ese tema y dicen, ni se le ocurra porque se puede morir en la cirugía. Hablemos de lo más grave que pueda pasar y cuáles son las causas por las que pueden pasar. Bueno, ese tema del temor y que todas las pacientes que llegan al consultorio llegan con algún nivel de temor porque han escuchado por medios de comunicación que hubo una paciente que se murió, que una paciente le dio una trombosis, que una paciente quedó en cuidados intensivos, etc. La mayoría de las veces esas complicaciones diría yo que son causadas o suceden mejor en lugares donde de pronto no existían los recursos suficientes para atender una complicación inmediata durante la anestesia, por ejemplo. Poner una anestesia local en un consultorio para hacer un procedimiento quirúrgico es muy riesgoso. La gente cree que porque está con anestesia local nada le va a pasar y resulta que la anestesia local tiene sus riesgos. Hay que tener precauciones y si uno va a poner una anestesia local para una cirugía, por ejemplo una pequeña liposucción, en un consultorio, eso yo no lo hago jamás, porque las complicaciones pueden existir. A un paciente le puede dar una reacción alérgica a ese anestésico y puede morirse en el consultorio. Entonces, pues diría uno, se murió porque le estaban haciendo una liposucción, no simplemente tal vez porque la estaban haciendo ahí. Porque si yo esa complicación igual la tengo en un quirófano... Tienes la capacidad de reaccionar. Claro, hay reacción y hay muchas cosas para hacer y ese paciente puede salir. Entonces, depende mucho del lugar donde se hace. No tener tampoco confianza en hacerse procedimientos quirúrgicos en lugares donde no hay la habilitación para realizarlos. Eso es fundamental. Además de también, como ya he dicho otras veces, pues de saber escoger el paciente. Pero entonces esos temores son realmente fundados en noticias que no se investiga más allá de qué fue lo que sucedió. A veces cuando nosotros que tenemos acceso a más información, sabemos que son pacientes que de pronto fueron al consultorio nuestro y nosotros los rechazamos porque de pronto tenían una comorbilidad. Nosotros llamamos comorbilidad a una obesidad, a de pronto que el paciente tenga unos síntomas de una enfermedad pulmonar o cardíaca no tratada. Sin embargo, van a otra parte y pues no le preguntan, no indagan, entonces el paciente pues simplemente va a hacer el procedimiento, se lo realizan y solamente después se sabe que el paciente tenía alguna enfermedad o porque fue al consultorio de varios cirujanos plásticos y después terminó en manos de alguien inescrupuloso y lo operó y a él sí se le complicó. Pero entonces a veces el paciente también tiene que ser como sensible y darse cuenta de cuál es el lugar donde está y de quién le está ofreciendo qué tratamiento. Los pacientes a veces se confían mucho porque a todos les dicen que sí se puede, que nada les va a pasar, que todo va a salir bien, que no les va a doler nada y eso no es una realidad. Yo creo que con el paciente hay que ser muy honesto y decirles sí existen las complicaciones, vamos a tratar de evitar que cualquiera de ellas suceda, pero tampoco soy quien para poder garantizarle a las personas que nada les va a suceder. Eso sí, les digo, mal no les voy a hacer en ningún caso. Eso sí, lo sé, porque usted es un profesional idóneo y además con mucha trayectoria y por eso los pacientes de muchos lugares confían en ese profesionalismo y poner el cuidado de su cuerpo en sus manos, pues eso es una gran responsabilidad. Doctor, porque hay pacientes que se recuperan tan fácil y otros tardan mucho más tiempo. Hay unos que al segundo o tercer día están bien, pueden hacer sus actividades normales. Esta pregunta yo ya la había hecho y creo que la voy a repetir siempre.
pero eso me llama mucho la atención. Y hay otros que pueden estar 10 días en la cama muy, muy adoloridos. Sí, Diana, esto pues es una cuestión realmente muy personal y que uno, pues cuando ya tiene cierta experiencia, identifica ciertos grupos de personas que de pronto son las que uno ya sabe de antemano que de pronto van a tener una recuperación más lenta. Yo he visto una cosa y es que depende mucho del estado mental como psicológico del paciente al momento de hacerse la cirugía. También veo que hay pacientes que tienen más dolor y una recuperación más lenta que otros. Además a nivel emocional, que estén Claro. bien emocionalmente, que no Claro. estén pasando por una tristeza, una etapa difícil. Esos pacientes no deben ser operados porque tanto el umbral del dolor se disminuye como esas defensas que el organismo produce, de lo cual tantas ocasiones he oído hablar en tu programa, que el organismo realmente tiene una farmacia interior que produce una cantidad de sustancias que cuando yo no estoy bien, ese interior tampoco está bien. Entonces físicamente no estoy bien porque mi interior no está bien. Entonces en esas ocasiones uno a veces es mejor sugerirle a un paciente que de pronto postergue una cirugía, que espere un poco, que salga de esa situación que le está agobiando, pues porque uno puede percibirlo y en un momento ideal pues hacerle el procedimiento. Entonces eso también influye en el tema de que haya una recuperación más rápida o más lenta. Y hay otro fundamental que es la alimentación. La alimentación es importantísimo. Yo veo que las pacientes que tienen unos buenos hábitos de alimentación generalmente tienen también una mucho más rápida y mejor recuperación. Digamos que ahí todo está más enfocado no tanto al tema de dolor propiamente, sino a una recuperación en cuanto a la desinflamación de los tejidos. O sea que tener en cuenta el estado emocional, obviamente todo lo que hay antes de una cirugía, los exámenes, la evaluación, el contacto con el doctor, pues obviamente se genera hoy un vínculo de confianza y también de usted me va a operar, pero me está diciendo qué me puede pasar, qué no me puede pasar. Eso es completamente fundamental. Muchísimas gracias, doctor Juan Esteban, por acompañarnos, por estar con nosotros y por, como siempre digo, resolvernos todas estas inquietudes. No, es un placer, Diana. Porque todo es posible de lograr. Recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. Porque todo